Apostamos como medio de comunicación de celebrar las fiestas patrias este 18 de septiembre, pero con siempre un contenido, volver al origen, conocer qué es lo que pasaba antiguamente y qué es lo que justamente marca la experiencia de las fiestas patrias, en los que vamos a justamente conversar nuevamente. Tenemos el placer de tener a Alejandro Sáenz, comunicador social, para hablar de las costumbres, hablar, ¿cierto?, de, como yo bien digo, las raíces, el origen. ¿Cómo estás? Es un gusto, Alejandro, poder volver a tener una conversación contigo presencial aquí en la comunidad del contenido. Muchas gracias, Constanza. Yo también feliz de venir a hablar de estas cosas, porque a mí son cosas que a mí me apasionan. Cada vez que leo y descubro cositas curiosas las guardo y disfruto leyéndolas. Saber cómo fue cambiando el pueblo chileno, las distintas comunidades, porque antes de los españoles hablar de el pueblo es un poco ambicioso. Chile, a diferencia de Perú y de muchos otros países, no tenía un pueblo, tenía muchos de origen distinto, de influencia genética diferente y de costumbres radicalmente diferentes. Imagínate los pueblos que vivían. ¿Cómo se respetaban siendo tan distintos y tan aislados unos con otros? Yo creo que ni siquiera trataban entre ellos. Eran independientes absolutamente. Los mayas intentaron venir, o sea, los incas intentaron venir desde Perú acá. No, esta gente dijeron son muy revoltosos y se volvieron. Intentaron, porque además tampoco necesitaban mucho de las cosas que había en Chile, dado que Perú era un país más grande y también muy generoso, con más sol, y el sol producía más alimentos. ¿Cómo vivían esos pueblos antes de los españoles? Muy precariamente vivían con poco alimento, no había trigo. ¿Y qué no? Trigo, pues pan, sopaipilla, etc. No había carne. No había carne, hubo caballos, 500 años antes de los españoles se acabaron. ¿Y qué comían entonces? Avellanas. Se iban adaptando a lo que iba... Lo que producía la naturaleza, eran pueblos recolectores, no productores, no se sembraba. Entonces, habían hambrunas, el invierno era duro, Concepción, nuestra región, el invierno era duro. Y en septiembre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Oh, sale el sol, ¿verdad? No sé si tú, mi señora, ¡ay, qué rico sale el sol! Se alegra, abre las cortinas, me dicen. Exacto. Y mucha gente igual. ¿Y por qué? Bueno, el sol tiene vitamina D, pues nos alegra, nos aumenta, nos mejora el estado anímico. Entonces, el mes de septiembre era un mes de celebración de los calores, de la época de empezar a sembrar ya en 1810, porque estos hábitos que tenían los pueblos originarios antes de los españoles cambiaron radicalmente. Contrariamente a lo que dicen los historiadores, yo admiro a Barros Arana, siento también devoción por Maquena, por Encina, pero ellos no mintieron, pero ellos relataron la historia de un Chile de más arriba, un Chile de la alcurnia, de la gente que vivía bien, que tenía poder. Ese era su Chile. Pero aquí en Concepción, en nuestra región, vivían personas humildes, modestas, que no tenían idea de Santiago ni nada, tenían sus propios problemas. Y en septiembre la gente que vivía en nuestra región se alegraba de que iban a poder comer porque podían sembrar. Llegan los españoles y traen corderos. Y los pueblos de acá no comían carne porque no tenían acceso. ¿Y cómo fue eso de recibir a personas totalmente distintas, con costumbres totalmente distintas? A formar parte de la tierra, a formar parte de ellos, bueno, a colonizar. Lo que yo sostengo es que el encuentro de los españoles y los pueblos prehispánicos fue un encuentro en la mayor parte de las veces armónico y de colaboración. O sea, siempre digo, mira, imagínate lo que fue para una familia mapuche, que tardaba meses y meses en construir su casa, que para cortar un árbol con las conchas marinas demoraba semanas. Y de repente llega el español y le dice toma, y le pasa un serrucho, y el tipo en media hora... Más con la evolución de cosas como tan simples como esas, pero para nosotros hoy día... te presento la gallina, y esto... Enciérrala aquí, le dice, y todos los días vas a sacar un huevo. Un huevo. O sea, eso era algo formidable. Claro, también les trajeron enfermedades, pero fue una revolución. Y esto hizo que la incorporación de los dos pueblos fue muy armónica. Y hay registros de eso, Connie. Pero hubo guerra, sí, claro, hubo batalla. Y la historia de Chile habla solo de las batallas. Pero nadie habla, por ejemplo... de lo positivo que fue que haya llegado gente a evolucionar un poco a los pueblos, ¿no? La mujer mapuche no era un ser humano, era un objeto que se compraba. Quiero 3 esposas. Hoy me conseguí plata, quiero 4 esposas. 1, 2, 3, 4, aquí las quiero.
tú cuidas los niños, tú haces la comida, yo salgo a divertirme, a entretenerme. ¿Cómo vivían esas mujeres? ¿Cómo se sentían? Y de repente llega el español y dice, no, una sola esposa. Y tiene derechos y hay registros. ¿Eh? Esto no es un invento. Llega el español y hay registros que están ahí los documentos del año 1600, 1700. O sea, fue entonces gracias a la colonización que la mujer empezó a tener mayores libertades. ¿Alguien podría sostener que durante la colonia española la mujer se liberó y fue feliz? No, no, no. Ya. Pero el mayor progreso entonces, claro, en los derechos de las mujeres fue en esa época, porque se convirtieron de un objeto, de una esclava, en un ser humano, que lograron en gran medida equiparar a los hombres. ¿Hubiesen podido evolucionar solas sin esta colonización? No, imposible. En la cultura prehispánica mapuche no había posibilidad porque imperaba la fuerza y la violencia. El hombre tenía el derecho de matar a una mujer y ellos vivían en comunidades familiares. ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo podían vencer en una lucha en que lo que estaba de por medio era la fuerza? Era imposible. Y este pueblo que se fue incorporando con los españoles, más en el norte, menos aquí en nuestra región, en Arauco, mucho menos, desde luego, mucho más allá, este pueblo es el que esperaba el 18 de septiembre, o el que vivía y poblaba cuando la primera junta de gobierno. ¿Cuántos años después de la colonización, de que llegaron por primera vez los españoles? Hubo 260 años de colonia española, 260, Ya. y llevamos 210 de República de Chile, o 200, perdón, 200 de República, y 260, o sea que este es un país muy joven, es un país muy joven, es una república muy joven. En Europa tenemos repúblicas que son milenarias, nosotros somos muy jóvenes, nos queda mucho todavía que evolucionar, que crecer. ¿Y cómo era entonces 1810? Era una época en que estábamos recién en el proceso de adaptar nuevos alimentos. Los pueblos originarios, los pueblos prehispánicos, habían incorporado el cordero, el vacuno, habían incorporado el cerdo y, por supuesto, las aves a su dieta. No voy a decir el pescado porque probablemente lo consumían desde antes, claro, lo mismo que los mariscos, pero el pescado y los mariscos eran más bien platos que deleitaban a las clases, a la gente con más poder económico, ¿cierto? Claro. Los mapuches vivían un poco más al interior de la costa y tenían una alimentación que estaba basada en estas cosas. Mucha harina, mucho trigo. Alejandro, ¿cómo habrán sido los primeros 18? Bueno, ¿qué comían? ¿Cómo celebraban? ¿Cuáles eran los orígenes de estas fiestas patrias? Los españoles tenían dos tipos de actividades sociales. Las actividades de día se llamaban tertulias. Salones grandes, ¿cierto? Como este, los hombres fumaban y conversaban de política, de negocios. Las mujeres, entre la alcurnia estamos hablando, ¿cierto? Ya, bordado, música, ellas no podían fumar. Y esas eran las tertulias, donde se conversaba, se pasaba bien, se comían petit bouchet. Era una sociedad muy cargada a la francesa. La chilena admiraba las palabras en francés, era un poco ciútica en ese aspecto. Y el pueblo, y abajo la gente más modesta, y esta gente rica, además de tertulias, tenía saraos. ¿Y cuál es la diferencia entre la tertulia y el sarao? La música y el baile, pues, la bohemia en la noche, ¿te fijas? La tertulia podía ser de noche, pero no tenía baile. Ya. No tenía ¿Cuándo se habría ido incorporando el baile? El sarao era la fiesta de la alcurnia, ahí se bailaba, se pasaba. Bueno, no, eran estos bailes un poco más básicos y otros acompasados, tal vez. Y el pueblo sabía de esto a la distancia y tenía más bien... ¿No celebraban entre ellos también? Que en su origen, la celebración del pueblo eran los juegos donde ellos jugaban chueca y ahí tomaban y todo. Pero viendo a la alcurnia hacer saraos, ellos comienzan a practicar, a tener chinganas, que son el anticipo de la ramada. ¿Y por qué chingana y por qué una ramada? Bueno, ¿cómo eran las originales chingadas y cómo fueron evolucionando? Chinganas y evolucionando las ramadas. Fácil de entenderlo. A ver. Como las casas de la gente modesta no tenía espacio, porque era una cocina y dormitorio. Lo hacían afuera. Tenían que hacerlo afuera. Claro. Como afuera de repente estaba un poco helado, con ramas construían, ¿cierto? Una especie de salón, claro, una ramada que se llamó primero chingana. Y cuando la chingana se empieza a expandir, a ser más popular, le cambiaron el nombre de chingana a ramada. ¿Y qué pasaba en la chingana? Se bailaba zamacueca, las mujeres tocaban la vihuela, las mujeres hacían la música, vihuela, y los hombres bebían chacolí.
que era una bebida a partir de manzana o de uva. Y esa era la Hay vida. un baile que quedó de la chingada, ¿no? Bueno, la sama cueca, ¿Ya? que era la cueca más vinculada a los pueblos centroamericanos ¿Ya? y que después en Chile deriva a la cueca. Entonces, la gente... ¿Cuál fue el inicio? ¿El baile de la chingana? En la chingana se bailaba samacueca, en la Samacueca. chingana, samacueca, que es una cueca más parecida a la cueca centroamericana. Ahí lo estamos viendo, ¿ah? Correcto. En imágenes. Y esta samacueca después derivó, te fijas que es un poquito más valseada, Claro. más raspadita, Como entre, los es como movimientos, entre, claro. entre trote y cueca. No obstante, Mira como el que saltito. ella también representa la Claro. acometida del gallo. Como el baile peruano. Claro, representa la acometida del gallo sobre la gallina. Eso es la danza. Ajá. Es al ave más común, ¿cierto? Acometiendo a la hembra, Claro. buscando la conquista. La danza busca la conquista del macho sobre la hembra. ¿Ah? Él va, claro, a diferencia de las aves, ¿cierto? En que el macho se infla y todo lo demás. Bueno, pero aquí el guaso hace sus movimientos que buscan impresionar a la dama. Claro. Y este baile más acompasado fue derivando en un baile más zapateadito, más propio de nuestra tierra, que después se llamó cueca. Y la chingana derivó en ramadas, y las ramadas, que al principio eran en los patios de algunas casas de la gente más modesta, bueno, había gente que no tenía patios tampoco. Entonces fueron buscando espacios populares donde construir sus ramadas, Claro. y eso fue lo que hoy día nosotros conocemos como Las ramada. ramadas. Y la alimentación ya también cambiaba un poco. y ¿Cómo habrá sido la alimentación en un principio a la evolución y cómo habrá llegado la empanada, Bueno, si tú el choripán, el mote con huesillo? Unas cosas ricas. Si tú le haces la pregunta a Barros Arana, te va a dar una respuesta que tiene que ver con cómo era la comida en las clases más acomodadas donde él se sentaba a la mesa. Claro. Pero claro, hoy día la historia es más crítica, se habla de la historiografía, la historia de la historia, y uno dice, ya está bien, si los ricos comían así, pero ¿y la gente? ¿Cómo se comía Exactamente. aquí en Concepción, en los campos de nuestra zona, Florida, etcétera? Y nuestra no sopaipillas fritas, pero sí, no empanadas fritas, pero sí sopaipillas, que también eran fritas. Claro. O sea, la masa frita que comía el pueblo eran sopaipillas. ¿Ah? Y gozaba el pueblo, porque además había una buena alimentación en la gente modesta, en la gente pobre. Y fue incorporando, desde luego, el asado, que no se podía hacer todos los días, entre otras cosas porque no tenían cómo guardar la carne. Ese fue el gran problema de la sociedad en todo el mundo durante muchos años, que si tú matabas un animal, tenías que tener la certeza de poder comértelo. Claro. O sea, matar un ¿Qué buey, hacíamos con el pobre una animal? familia de 6, 7, 8, 10 personas, con el buey quedaban. No, matemos solo una gallina o matemos un chancho y compartámoslo con los primos de aquí y los de allá, y cuando ellos maten, después lo comparten con nosotros. Entonces, la merienda, la comida, estaba muy vinculada a las ocasiones de fiesta. Y la carne se reservaba efectivamente para las ocasiones de fiesta, excepto la carne de ave. ¿Hay alguna comida tradicional que todavía quede dentro de nuestra cultura o todo ha ido en evolución y absolutamente nada de lo que comemos hoy día? La tortilla de rescoldo claramente es el alimento más antiguo Ya. que existe en nuestro país. En nuestro país. Porque es un alimento que se preparaba efectivamente en los tiempos de la colonia, inmediatamente que llegaron los españoles, y se cocían en el rescoldo. Y de ahí viene su nombre, y es claramente el alimento más antiguo. Los porotos no son chilenos, ¿cierto? Llegaron de afuera, y acá nosotros, bueno, esos sí que son muy antiguos también, y conformaron siempre un primer plato. La costumbre de la época era comer un plato de legumbres, principalmente porotos. ¿Todos los días? Todos los días, Ya. y un segundo plato. Ya. En la alcurnia No era como la entrada y luego el plato de fondo. Claro. Era sí o sí legumbre. sí o sí legumbres y un segundo plato. Y en la alcurnia eran, no sé si llamarle 3 o 4, porque era la legumbre también, un segundo plato, un guiso. ¿Como la sopita? No, el guiso es con carne, Ah, ya, ¿cierto? pero ¿es como sopa o No, también...? más bien seco, un Ya, estofado. un estofado. Un estofado, y después un postre que siempre era fruta, Ya. y después café o té. O sea, habían 4 servicios de alimentación en la mesa del alcurnia. Bueno, el pobre eliminaba el postre y eliminaba el té o café. Tomaba mate, eso sí, pero a otras horas, no como un bajativo del almuerzo. Y su almuerzo era de 2 platos, legumbre y un segundo plato que era de papas o de maíz, no carne.
o sea, dos platos bien cargados al vegetal, Ya. no tan carnívoro. La carne era de ocasión más especial. Aunque fuera carne de ave, era de fin de semana. ¿Era bastante más abundante la alimentación que hoy día Sí, o no? era mucho más abundante. Y Constanza, un dato. La gente Pero de mucho nuestra más zona, sano que hoy, ¿no? Mucho más. No habían tantos productos procesados. No lo creo que era. más al natural. El 18 de septiembre, la formación de la primera junta de gobierno no fue noticia en Concepción. En nuestra región no fue noticia. Probablemente hubo gente que se murió 5 años después y nunca supo. Nunca lo supo. Nunca lo supo. ¿Y qué fue entonces? Bueno, ¿y en Santiago tampoco fue tan noticia? ¿Pero cómo? ¿Y la historia de Chile? ¿Y al cuánto tiempo fue importante entonces la primera junta de gobierno? Cuando llegaron las guerras. Cuando los españoles llegaron a hacer la reconquista, porque no les gustó a los españoles la primera junta de gobierno, formaron su ejército, desembarcó en Talcahuano y ahí la gente, oye, ¿qué pasa? ¿Pero por qué llegan? No, es que mira, resulta que en Santiago se formó una junta y eso no le gustó a los coños, a los iberos, y ahora viene la guerra. Y ahí algo entendieron. Pero, ¿qué fue entonces? ¿Cómo se logra la independencia? Bueno, fue la lucha de poder. El 18 de septiembre, la formación de la primera junta de gobierno fue solo una lucha de poder entre dos grupos de alcurnia que había en Chile. Como los españoles, que eran los nacidos en España y llegados a Chile, que tenían el poder, y la alcurnia chilena, hijos de españoles pero nacidos en Chile, que no tenían derecho a acceder a los cargos de importancia ni, por lo tanto, a manejar el gobierno. No es que hubiera un gobernador español, no, había un gobernador y todas las autoridades hacia abajo en la justicia y en el poder ejecutivo eran nacidos en España. Y acá habían chilenos con plata, con poder económico, que eran los ciudadanos de segunda clase. Y ellos levantaron esta chispa de la independencia. Ellos fueron los autores de la patria. Claro. Pero el pueblo abajo no tenía idea. Alejandro, ¿y desde qué momento quizás se empezó justamente a celebrar? ¿Quiénes fueron los primeros que habrán celebrado esta primera junta de gobierno y cómo ha sido la evolución? A que hoy día todos celebremos el 18 sin mucho saber que justamente estamos hablando de esta primera junta que ocasionó la independencia. Es que el pueblo chileno, el pueblo, ¿entiendes tú? Ha sido siempre adicto a las celebraciones. Por cualquier cosa celebramos, ¿no? Claro, piensa tú en estos congresos que habían entre mapuches y españoles, ¿cierto? Les encantaban a los mapuches, siempre concurrieron a ellos y ahí se hacían fiestas y tomaban y a los 3 meses guerra de nuevo. Entonces, las celebraciones en Chile se hacen cada vez que te invitan. Claro. O sea, yo siempre estoy dispuesto a una celebración. Yo soy humilde, modesto, mapuche, mestizo, lo que tú queráis, pero si me invitan a celebrar algo, yo siempre digo, los parlamentos, siempre digo presente, aquí estoy yo, ¿dónde hay que celebrar? Y llegaban a celebrar. Entonces, las celebraciones de las fiestas patrias comenzaron más bien después del año 1818, cuando los patriotas derrotaron definitivamente a los españoles, ¿verdad? Y se creó la República de Chile ya propiamente tal. En derecho, 8 años después del 18 de septiembre de 1810. ¿Y qué hubiese sido si es que no hubiese habido esa primera junta de gobierno? ¿Cómo estaríamos ahora? Es una pregunta difícil de contestar porque la primera junta de gobierno no fue un movimiento nacional nacido de Chile. No, fue un movimiento inspirado en Francia, en la Revolución Francesa, y que llegó a América y empezó a copar a todos los países de América. Tal vez la pregunta que yo podría aceptarte decir, Alejandro, pero ¿y si la primera junta no hubiera sido ahí? ¿Habría sido 1 año después o 2 años después? Pero era inevitable que América se emancipara. Exacto. A pesar de estos móviles bastante poco elogiables, ¿cierto? Que podría, oye, Alejandro, estáis dejando como la mona a los patriotas. Bueno, pero es que los patriotas eran una alcurnia, una clase también muy pequeña, que fue la que después ha heredado el poder en Chile. Son los mismos que hoy día mantienen el poder en la iglesia, en el gobierno y en todos lados, ¿verdad? Era inevitable. La primera junta de gobierno o el proceso emancipador, porque la primera junta de gobierno se puede considerar como el primer paso emancipador de Chile. Pero decir que nuestra independencia no, o sea, ahí eran muchos juntistas, o sea, partidarios de la junta que en España reemplazaba al rey detenido por Napoleón. Juntistas. Habían patriotas y juntistas, y todos juntitos en la primera junta de gobierno, que además tuvo el nombre que también tenía en España, ¿cierto? El organismo que reemplazaba al rey. Y en Chile era el organismo que reemplazaba al gobernador. Y esta junta con Carrera tomó ya un carisma patriota preocupante para los españoles. Vino la reconquista, ¿cierto? Mariano Osorio, se hacen del poder
y luego viene el ejército de San Martín, que cruza los Andes con O'Higgins al lado y logra derrotar a los españoles y se decreta aquí, pues en Concepción, ¿cierto? No, y no en Talca, la independencia de Chile. Me gustaría hoy día también dar un mensaje a todas esas personas que disfrutan este 18 de septiembre, que también está eso de conexión con nuestras raíces, con lo propio, el saber reconocer el por qué estamos celebrando, el por qué estamos bailando una buena cueca y el por qué estamos disfrutando de una rica empanada, ¿cierto? Merece Chile, merece la patria una celebración, la merece, porque es nuestra historia, es nuestro origen. Exacto. No es algo que nos divida, o sea, en el origen de todos los seres humanos, de todos, hay cosas turbias. Nuestros antepasados, tus abuelos, mis abuelos, todos en algún momento tuvieron que hacer cosas que tú dirías, ¡ay, qué atroz! Sí. Si tú te enteraras que algún abuelo tuyo le cortó así la cabeza, pero ¿cómo esa? Es nuestra historia, así evoluciona la raza humana, y a veces matando mujeres o matando niños, pero es nuestra historia, es nuestro pasado. Pero reconocer no eso, desde luego, reconocer cómo logramos estar aquí. Otras especies sucumben y fracasan, se murieron los dinosaurios y aquí estamos los humanos, ¿te fijas? O sea, celebremos eso y dominamos el planeta, pero lo hacemos mal. Y que no en vano que justamente el 18 de septiembre sea días después de un momento que quizás fue súper difícil para nuestro país, muy tenso, muy polarizado. y que aprovechar que justamente vienen estas fechas para conciliar, para descansar, para analizar y para justamente soltar quizás ese estrés. Tú de repente celebras tu aniversario, estás con tu pololo, con tu esposo, tu pareja, ¿sí? Tú dices, ya, celebremos un aniversario. Sí, te dicen, pero acuérdate que hace 3 meses peleamos y tú me dijiste tonto feo. Claro. ¿Qué hacemos entonces? ¿No celebramos? No, o sea, la vida tiene sinsabores, tiene de dulce, tiene de agraz. Y uno tiene que aprender a celebrar y agradecer, dejando de lado esos momentos tristes, pero dejándolos de lado, pero sacando una experiencia positiva de ello. Pero siempre agradecer que aquí estamos, aquí está este país, que es un país hermoso, maravilloso, pleno, o sea, cuyo mar, especialmente aquí, tenemos el mar más rico del mundo. Alejandro, que eres exagerado, dice, Connie. ¿El más rico del mundo? Aquí hay, en este mar del Golfo Arauco, hay más de 40 tipos de alimentos. ¿Sí? Pero mira, hay congrio, hay robalo, melusa, hay masas que son, ¿cierto? De otra los locos, los pibres. El pulpo. Anda y encuentra un mar en el mundo que tenga más de 20 tipos de alimentos. No los hay. No los hay, Connie. No hay un mar en el mundo que tenga 20 tipos de alimentos. Pues que yo en Arauco, en la Golfo de Arauco, Talcahuano, Coronel, estoy acostumbrada a que haya tanta variedad. Correcto, esa es una riqueza nuestra. Aquí el mar te ofrece todo esto. En otros lugares del mundo no es así. El mar Mediterráneo, como es tibio, casi no tiene alimentos que ofrecerle al ser humano. Y los otros están muy al norte y tampoco ¿Será de las mejores celebraciones del mundo la que realizamos para estas fiestas patrias, o no? No. Dentro de las que conoces, ¿con cuál te quedas? Es que no tiene que yo creo que mi fecha favorita es el 18 de septiembre. No, quizá los brasileños... A mí me ponen la Navidad, el Año Nuevo, yo me quedo pero 1000 veces con el 18. ¿Tú quieres comparar nuestra celebración con otros países o las fiestas patrias con la Navidad y las demás? Te doy la opción. No, mira, a ver, si tú quieres compararte con otros países, los centroamericanos son más alegres. Los chilenos somos optimistas, sí, pero en general somos un pueblo demasiado mesurado, razonado, a lo mejor conservadores, versus los venezolanos que se disparan por la vida, se gastan todo. Pero en ese sentido no estamos en el primer lugar. Pero estas fiestas patrias, fiestas patrias que celebramos ahora, son de las más reventadas, sin ninguna duda. Son fiestas para tirar la casa por la ventana. ¿Y por qué no el Año Nuevo? Porque esta fiesta celebra el retorno del sol maravilloso. Se acaba, lo que estamos celebrando en nuestra conciencia, de algún modo lo sabe, es el fin de la época de frío y de hambre, invierno. La salida del sol, de la primavera y del retorno de los alimentos. Se acaba el hambre, podemos comer. Y en nuestra memoria, aunque hoy son pocos los que pasan hambre, porque los chilenos somos, pero en nuestra memoria queda que este es el mes de la alegría. ¿Comprende? No es digamos algo que pasa desapercibido, que a pesar de lo que pasamos agosto, dicen los adultos mayores. Agosto, eso tiene que ver. Qué mejor que celebrar a pesar de las diferencias, a pesar justamente de muchas veces
no sé, que todos tengamos opiniones distintas y Cierto, formas bueno. distintas de ver la vida, pero aprovechar estas fiestas patrias para la unidad. Yo La creo unidad. que somos más felices como país, Sí, unidos, bailando un lindo pie de cueca, Nada. que estar tan Correcto. separados. Nada. Echo de menos esa unidad. Nada nos une más que el sol. ¡Oh, qué disparate! El sol, pues, el astro rey, el representante de Dios en todas las religiones del mundo. Hasta los agnósticos reconocen en el sol la fuente de energía y de vida. Que eso nos una, la alegría de que salga el sol, de que los días sean más largos, de que haya más calor, de sacarse el suéter y andar en polera, de ir a la playa, a la piscina. Esa alegría que nos una De todas y que maneras. sirva como un bálsamo para que las otras cositas que a veces nos dividen un poco vayan quedando en segundo plano. A celebrar la vida entonces, Alejandro, para Eso, estas pues. fiestas patrias y para seguir dando gracias que estamos aquí, que estamos vivos. Así que nos vemos la próxima semana Nos con la vemos. Connie Rivera. Me encanta poder conversar contigo. También a mí, pues. Así que agradecer todo lo que sabes, todo el aporte que eres para nuestro medio de comunicación. Un agrado, un orgullo. De repente me encuentro con personas que me dicen, te veo en la televisión. Y eso, no hay mejor salario para mí que eso. El reconocimiento de una o dos o tres personas que dicen, sí, estuviste ahí, me entretuve. Esos 5 minutitos, me entretuve. Listo, estoy pagado. Ese es mi salario. Nos encanta ver.